de tomar la foto, del revelado, lo explicaban en sus propias palabras, digamos, y o sea, como los que se incorporaban nuevos, digamos, ya los otros les explicaban de qué se trataba. Entonces fue el segundo año ya trabajar sobre una base de una confianza que estuvo mucho más buena. Y sí, lo que hicimos el segundo año, bueno, tanto el primer año como el segundo, trabajamos también con la gente que vivía en Santa Cruz y que estaba con ellos cotidianamente, todos los días. Y la vuelta que le dimos también el tercer año fue usar, bueno, además del Radio Bigote, usar las fotos para trabajar así como algunos pequeños emprendimientos productivos para ellos, calendarios y postales. Que nos sobrábamos, buenos días, habíamos hecho todo un packaging también como para que la idea era, no sé si conocen acá algunas como iniciativas como El Ángel de Lata, que es de Rosario, pues son revistas que los chicos venden y se quedan con, o sea, las venden a 5 pesos, suponete, y se quedan con 3 para ellos y 2 para el proyecto. Ese era el mecanismo de venta de los postales y los calendarios. La vendían los chicos y se quedaban con una parte y otra, como que volvía a la caja para seguir produciendo más postales. Y después la gente que quedó de los equipos que trabajaban ahí, muchos quedaron como capacitados para seguir la experiencia ellos solos, digamos, ¿no? Después también hay gente que por cuestiones de trabajo empieza a trabajar en otro lado, pero hay un chico en particular, que es un Osmar Verdecchio, que está en un lugar y armó toda una página de fotografía estereopeica en Bolivia y sigue dando, ahora él está dando talleres. Y está dando talleres en Cotoca, ahí cerca de Santa Cruz de la Sierra. Se copó desde el principio y siguió. Ahora es un maestro estenopeico de ahí. Osmar Verdecchio. Y además trabaja con... Tiene 23 años, 22, no sé. Además organizó muestras, gente, o sea, hay un montón de pibitos que sacan fotos con él armó la página en internet, bueno, digamos, él es como el grosso. El que más le dio ganas de tomar la posta, de seguir con eso independientemente del proyecto este, ¿no? de lo institucional. Hay una cosa que a mí me pasa siempre que, nada, te pones un poco en el papel de enseñar estenopeica, ¿no? Y creo que uno de los momentos más lindos es cuando la persona que ha sacado una foto ve que está apareciendo ahí en el... Entonces me imagino que en su caso, si había químicos, clefa, gente que vive en la calle, era una cosa bastante, no sé, fuerte. No sé si tienen algo que comentar al respecto. Seguro que era... Además en Santa Cruz hace demasiado calor, la gente habla fuerte, rápido, la ciudad está organizada circularmente, es un poco un delirio. Entonces me imagino que sí tienen algo que compartir. Lo de enseñar de esta manera, yo aprendí todo eso haciendo esto. Digamos, antes no sabía, conocía la técnica, pero no había hecho fotos, ni daba talleres de estenopeica, ni tenía una cámara estenopeica en mi casa. Lo aprendí todo durante el proyecto, haciendo unos experimentos antes, vale, que por ahí había hecho algo de fotografía antes, y después ahí en la práctica. Y la primera vez que vi que aparecía una foto del revelador, nada, no lo podía creer. Y eso pasó cada vez que revelamos con los chicos, ¿no? Que lo veían y también daban gritos, decían que habíamos hecho un pacto con el diablo. Cosas de... Sí, decían, eso es una brujería, ¿cómo hacen? No lo podía creer. Al principio, cuando llegamos con una caja con latas, le decimos, son cámaras de fotos, nos están cargando, ¿no? Es joda. Y después, cuando empezaron a ver que se revelaba, ya los mismos se emocionaban y le contaban a otros, ¿no? Mirá que esa lata es una cámara de fotos, en serio. Y sí, es muy lindo ese momento de sorpresa, la primera vez que uno ve el revelado. Y para los chicos era también, muchos que estaban voladísimos, de repente ver eso era como una parte muy novedosa de su flash. ¿Y el papel, los químicos, los compraban allá? No, lo sabía, porque no hay. No, pero ya sabía. Sabía.
Ah, claro, porque, mira, claro, en realidad eso es muy importante y nos estábamos olvidando. En Santa Cruz de la Sierra hay un señor que trabaja en la plaza desde hace millones de años y tiene una tradición. Además, su papá era también fotógrafo estenopeico y él trabaja en la plaza. Y yo, en el 2008, la primera vez que fui, bueno, flasheé con ese señor, con su cámara, con su estar en la plaza, con su historia. No tenía, imagínate que tiene un archivo de millones y millones de fotografías de turistas y de personas de Santa Cruz de la Sierra que pasaron por esa plaza, digamos, durante años. Entonces, bueno, él es muy importante. A él lo volvimos a contactar y vino a trabajar con nosotros y con los chicos así un par de veces. Con él hablábamos mucho de esto porque él decía que su trabajo iba a terminar en cualquier momento porque no conseguía ni líquidos ni papel en Santa Cruz. Entonces nosotros hicimos bueno, un par de manejes como para que le llegaran algunas cosas. Nosotros siempre nos llevamos las cosas desde acá porque sabíamos que allá no había. Filemón Barba. Sí, Filemón que tiene una cámara de madera con un lente, pero lo que hace es alejar y acercar el papel fotográfico. El lente está fijo. Y para revelar, revela adentro de la caja con una manga y después saca el negativo y le saca una foto al negativo para positivar. Y él dio una charla a los chicos, todo, les contó cómo trabajaba, mostró la cámara, se topó. ¿Por qué Bolivia y por qué Santa Cruz? Ustedes. No, eso es por suerte. No, por suerte en realidad no, es por como pasan la mayoría de las cosas que es a partir de encuentros, digamos, o sea, a partir de amigos. Amigos con los que hemos trabajado así un montón de veces en otros lados, con los que nos gusta trabajar, con los cuales nos divertimos y nos gusta lo que hacemos y por eso somos amigos y entonces nos invitaron al lugar donde ellos estaban trabajando, que era en Santa Cruz de la Sierra. Antes se conocían en Playa del Salvador. Claro, yo vivía en El Salvador también, en Centroamérica, ahí los conocí a ellos, cuando ellos se fueron a vivir a Bolivia, nos invitaron a Bolivia. En realidad yo trabajaba también en pintura, como fue la primera vez, pero lo que, digamos, lo que reúne, digamos, a todas estas prácticas artísticas es la posibilidad de crear algún tipo de nexo que nos produzca encuentros, digamos, con los chicos, con amigos, en general. Y bueno, ese es un poco el sentido de lo que hacemos más allá del resultado, ¿no? Que es muy importante. Además, no. ¿Alguien levantó la mano que tiene una pregunta? Sí, no, yo quería saber, más o menos, Creo que vamos a tener que hacer esto, ¿no? ¿qué tipo de difusión se le da al proyecto? O sea, ¿qué visibilidad hay para la comunidad con respecto a esos chicos que están laburando con ustedes? Y bueno, todas las muestras que hicimos y todo el material que publicamos en internet, que se mandó por medio, todo era un poco para eso, ¿no? Digamos, que es una parte, bueno, institucional, también que son parte de los requisitos con los que hay que cumplir para que llegue el financiamiento, todo eso, pero queda un poco más a cargo de la institución y lo que se hacía era, por ejemplo, prensa, notas en medios, todo, que la verdad que es bastante interesante y un poco mínimamente útil, porque también eso, ¿no? O sea, estos chicos siempre que aparecen en algún lado es como los chorros, los palperos, una amenaza, como que hay que mandarles a la policía que los apale toda la semana para que aprendan. Y que se pueda ver que, no sé, sí, o meterlos, ni siquiera los meten en cana, porque los sueltan, trabajan para la policía, robando, los mandan a robar la policía misma, digamos, ¿no? Acá me imagino, no sé, también debe ser algo muy diferente. Y entonces como que estos chicos aparecieran haciendo otro tipo de cosas o mostrando sus capacidades, ¿no? Digamos, y las fotos que ven, digo, ¿no? Están buenísimas como las podría sacar cualquier persona o fotógrafo formado y demás. Entonces como era interesante también eso, ¿no? Que la sociedad de ahí de Santa Cruz, que es bastante jodida, viera a estos pibes haciendo otro tipo de cosas con las que se los asocia habitualmente, digamos. Y lo de la radio también era en esa dirección, ¿no? Que hablen por sí mismos, ¿no? Y se escuchen sus voces. Y eso se mandó a algunas radios. No tuvo tampoco demasiada bola, las radios comerciales no estaban muy interesadas tampoco, ¿no?
en escuchar lo que hacían los pibes, pero sí en algunas radios por ahí, universidades, o algún programa de cable le dieron algo de bola. Y después, también es algo, en un punto sabíamos, ¿no? Cuando uno cada un proyecto así, también no hay que ser muy ingenuo, ¿no? No es que le va a salvar la vida a nadie, nada, pero lo que sí vimos es que a los chicos que habían compartido la experiencia, sí les había quedado, por lo menos, un buen recuerdo u otro tipo de experiencias, de expectativas con respecto a encontrarse con otros, con relaciones con otros, aparte de lo que pueden haber aprendido de fotografía estenopeica, digamos, ¿no? También todo lo que se generaba en el durante o en el de mientras estaba buenísimo. No sé si respondí a la pregunta o... ¿Alguien? Después hacemos preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar, según el programa, vamos a contarles un poquito sobre el taller que estuvimos dando Marina y yo en la Villa 21 de Barracas el año pasado, también con adolescentes, así que considero que vamos a tener un par de cosas en común, que está buenísimo. Nada, ¿puede usted por favor empezar? Hola, ¿ahí se escuchó? Sí, no. Bueno, empezamos a dar el taller bajo un plan que se llama Plan Adolescentes. Es un plan de la Secretaría de Cultura de Ciudad, eso es lo raro. Y es un lugar que es loco porque confluyen los dos, nación y ciudad, en el mismo lugar. Por un lado, los pibes que iban al taller tenían una beca, o sea, les pagaban por ir a asistir a estos determinados talleres que pusieron, que había de teatro, inglés, ¿qué más? Dibujo, ¿qué? Bueno, costura, no. Percusión, es verdad, ahí estaba. Había pintura también, bueno, no sé, había muchos talleres. El primer año hubo, ponele que 6, y el segundo ya se abrieron como 12. Y los pibes elegían de acuerdo a lo que tenían o a la disponibilidad y se anotaban sin tener mucha idea igual a lo que iban, ¿no? Y por otro lado, el presupuesto para los talleres, que eso era lo raro, lo pagaba Nación, y de hecho los lugares de la muestra, que era la Casa del Bicentenario, también era de la Secretaría de Nación. Pero bueno, eso ya es una cosa de ellos que no sé bien cómo lo hacían. Bueno, el primer año lo di yo sola el taller y el segundo año lo di con Ruth. El primer año que entré ahí teníamos aproximadamente 18 alumnos de entre 14 y 21 años que no estaban muy amigables al principio, digamos, no estaban muy predispuestos a tener buena onda, y más cuando se dieron cuenta de que el taller no iba a ser de digital, sino que era de cámara estenopeica. O sea, ahí creo que fue un gran problema. El primer día, no me lo voy a olvidar nunca, que yo les expliqué lo que era la fotografía estenopeica y lo que íbamos a hacer. 3 chicas que estaban bravísimas me miraron y me dijeron: ¿usted me está diciendo entonces que yo con una caja voy a hacer fotos? Dice: yo no le creo nada. Y medio que me patoteaban. Dije: bueno, si vuelven a la segunda clase es porque tan mal no estuve. Al segundo sábado volvieron todos. Y lo que hice, que me parecía que estaba bueno como para que me empiecen a creer un poco lo que les estaba planteando, era que traigan una caja de zapatos cada uno, creo que no está, ¿no? En la foto de eso. Y armaron una cámara oscura individual, ¿no? Entonces, cuando yo les di la caja de zapatos, ellos empezaron a armar y yo les explicaba que ahí adentro iba a aparecer una imagen invertida de lo que estaban mirando. Obviamente ninguno me creyó y creía que yo estaba mintiendo y que era una chamullera. Y me acuerdo el primero que vio un árbol invertido ahí adentro de esa caja, no la podía creer y salió corriendo a decir: esta piba no miente, gritaba. Es verdad, entonces ahí dije: bueno, por lo menos ya no creen que estoy tan loca, y empezamos a tener como que ahí se rompió un poco esa desconfianza que había y empezaron a creer un poco más en lo que les estaba proponiendo, y que bueno. La idea igual del taller, y lo que yo quería dejar en claro, era que no estábamos haciendo fotografía estenopeica porque estábamos en un barrio pobre y porque no teníamos presupuesto, más allá que igual en parte surgió por eso, porque era imposible conseguir cámaras digitales,
Pero lo que yo quería plantearle a los pibes era que la fotografía estenopeica como una construcción y como que no haya diferencias en cuanto a las cámaras que cada uno pueda acceder por la plata. O sea, que la foto iba a estar buena por el esfuerzo y no por lo que valiese la cámara que tuviese cada uno. Pero bueno, eso no lo entendían porque también creían como que vienen de esta sociedad que es todo tan instantáneo y no podían entender cómo era un proceso tan largo y que uno tenía que esperar quizás 15 minutos a que salga una foto. Entonces todo eso también fue una especie de empezar a entrenar la paciencia y también como es un proceso un poco frustrante a veces si sale mal, con todo el esfuerzo que lleva, también era un poco difícil como levantarles en ánimo y decirles que en algún momento iba a salir algo. Pero bueno, uno de los problemas que hubo es que yo tratando de explicarles que no sean ansiosos, la que se puso ansiosa fui yo, y quería que salgan fotos rápido. Quería que los pibes hagan fotos para que no se frustren y para que se den cuenta de que de esa caja iba a salir una imagen o algo. Y con esa ansiedad me di cuenta en el proceso de que lo importante ahí era lo que estaba justamente diciendo, que era el proceso del armado de la cámara. Que en ese proceso, o sea, cuando nos juntamos en la mesa, porque hay algo que no dije. El primer día de clases no se hablaban entre ellos, o sea, se odiaban el uno a los otros, era una cosa que el que estaba al lado era el enemigo y no iban a hablarse nunca. No sé por qué, ha sido adolescente que se odiaban entre ellos. Entonces, con esta ansiedad que tenía yo de que sacan las fotos y todo, me di cuenta que armando las cámaras en las mesas y que cada uno traía el material que tenía en la casa y que yo les proporcionaba a otro, se empezó a generar esto que realmente es lo que hace la estenopeica, que es más que un proceso de armado de cámaras, era un proceso de integración entre ellos, ¿no? Es como que este proceso de armado lo que generaba era que entre ellos empiecen a relacionarse y se empiecen a ayudar y que cada uno se preocupe por el armado del otro o que el otro se fije que al otro le faltaba algo, entonces se lo traía. Y ahí me empecé a dar cuenta de que, por ejemplo, de un sábado al otro, ya un par tenía el teléfono de otro, ya sabían cómo se llamaban, ya uno había ido a la casa del otro a ver cómo andaba la cámara. Entonces empezó a generar todo esto y ahí es cuando mi ansiedad bajó y dije que no era tan necesario quizás que le saquen fotos buenas, sino que todo este proceso estaba funcionando de manera como debía ser, que era una herramienta de integración en ese barrio. Y bueno, la primera parte venía bastante bien, o sea, digamos que eran 18 adolescentes, un poco complicados algunos, y veníamos bien, veníamos encarados, armando las cámaras, pero después se planteó el segundo problema, que fue el armado del laboratorio. Se armó el laboratorio en un baño, un poco improvisado, y el asunto era que, además de que asistían ellos, estos 18 chicos, también venían con sus hijos y con sus hermanos. Entonces no solo teníamos un laboratorio, sino que teníamos afuera una guardería de aproximadamente, ponerle 5 pibes entre 1 año y 3, que exigían que esté la madre ahí, y que lloraban y que necesitaban cosas, y a todo esto era 2 horas de clase con 5 nenes, 18 adolescentes queriendo armar un laboratorio. O sea, era una cosa un poco estresante, pero bueno. Y encima teníamos que armar y desarmar el laboratorio todos los sábados. De 11 a ¿qué hora? Hasta la 1. Pero siempre nos quedamos hasta las 2:30, 3, ya me estaban que se querían ir, pero no es que no llegábamos, no nos daba el tiempo. Entonces, el segundo, o sea, problema no, pero la segunda cuestión a superar fue el laboratorio, que, claro, como pasaba ahí adentro, estaban a oscuras, todavía había rigideces entre algunos y otros, y me ha pasado que se han peleado ahí adentro a oscuras, y que nada, he tenido que prender la luz y decir, bueno, acá basta, se acabó, o se va uno y se queda el otro, porque se armaba lío. O sea, ahí adentro era, no, tu foto salió mejor que la mía, o paraguayo salía de acá, se rebardeaban. Entonces, bueno, como empezar también a independizarlos un poco y a que ellos se manejen solos ahí adentro, como que no me necesiten a mí porque yo si no me estaba volviendo loca. Entre el laboratorio, estar afuera, era como bastante... Entonces, bueno, mi misión ahí fue, bueno, que se independicen y que aprendan a usar el laboratorio y ponerme firme en el plan de que, como esto era una beca y ellos recibían plata por esto, ellos no sabían lo que valía el papel de foto ni los químicos. Entonces a veces te encontrabas con papel tirado en el piso y a uno, viste, tenía que enseñarles a ellos que eso costaba un montón de plata y que no podían tirarlo como si fuera una hoja de papel. Pero bueno, se logró eso, se logró que los chicos puedan manejarse solos en el laboratorio. Estuvo buenísimo porque empezaron a salir las fotos y como que ahí sí, una me dijo, eso fue genial.
Dijo, yo la verdad es que no le creía nada a usted y le seguí acá porque me cayó simpática, me dice. Y ahora que veo esto, me dice, la verdad es que le creo. Me dice, mirá cómo salió el auto. Que son estas fotos blanco y negro las que estamos viendo, ¿no? Y bueno, eso fue un gran logro, que los pies se puedan manejar solos ahí en el laboratorio, tener la guardería ahí afuera era un poco caótico, además los pibes lloraban, se armaba lío. Pero bueno, surgió una cosa muy linda, que bueno, fue el armado, la paciencia, o sea, también había chicos que tenían media hora de exposición y había otros que tenían un minuto. Entonces ahí también, viste, era como, che, ¿qué onda, loco? Como, ¿qué está pasando? Pero bueno, después otra cosa que a mí quería aclarar era que nosotros en el barrio nunca tuvimos ningún problema ahí adentro, porque por lo general, viste, nosotros, me acuerdo cuando llegó Ruth al barrio, que lo primero que le dijeron es, no, tenés cuidado, no sé qué, esperá acá en la esquina. Yo diciendo, no, ya te meten una paranoia de que acá te va a pasar algo, y la verdad es que nosotros, desde los 2 años que vimos el taller, entramos y salimos, así como Pancho por nuestra casa, y nunca tuvimos ningún problema de ningún tipo. Sí hubo determinadas cuestiones que me parece que son propias del lugar, que qué sé yo, no sé, de que chicos que venían a la clase y se me quedaban dormidos y yo pensaba que se habían ido de joda y les decía, dale, che, que ayer se fueron de joda y después resultaba que ella se estaba quedando dormida porque se había tenido que quedar toda la noche cuidando su casa porque se le iban a ocupar. Entonces, claro, en esas situaciones uno se da cuenta de que se encuentra en otro contexto social y que son cuestiones diferentes. Pero bueno, a pesar de esos problemas o de, qué sé yo, venían padres a veces a querer sacar a sus hijos de la clase y a putearlos por algo, y yo tenía que explicarle a ese señor que estaba muy enojado que su hija estaba dentro de un laboratorio y que no podía salir. Y era como casi imposible que ese señor entienda eso, pero bueno, más allá de todo eso, nosotros nunca tuvimos ningún inconveniente ahí, y tampoco o sea, los chicos en sí, sí hubo situaciones de, qué sé yo, estaban los pibes que fumaban paco en la puerta, que eso era algo muy loco, porque el primer día que llegué me llamaron mucho la atención y después a mitad de año me di cuenta que se habían formado en algo como cotidiano, ¿no? Estaban los pibes ahí tirados en la puerta y ya uno los saludaba, te saludaban, ya sabías quién era, te venían y te preguntaban cosas y como que era algo que se formó como parte del paisaje, digamos, por decirlo de alguna manera, que es un poco terrible en esta sociedad, pero bueno. Sí hubo una secuencia con ellos que una vez estábamos haciendo fotos afuera y se pusieron un poco violentos, pero creo que eso fue lo máximo. O sea, siempre igual nos advertían a nosotras que no andemos solas, que no esto, que no lo otro, y la verdad es que nosotros anduvimos siempre sin miedo ahí y siempre nos trataron de muy buena manera. Pero bueno, después el laboratorio, no me acuerdo qué más quería decir. No, y después llegó la muestra de fin de año, el primer año. La verdad que fue un poco agotador todo el año porque con todo esto que les decía del laboratorio, de la cantidad de chicos, sí estuvo bueno que cuando armamos una cámara oscura en un aula, que eso fue una experiencia hermosa, muchos pibes de los otros talleres quisieron venir a nuestro taller porque les parecía más copado lo que estábamos haciendo que estar haciendo crochet quizás, y se dieron cuenta de que estaba más bueno armar una cámara oscura, entonces eso pues estuvo bueno porque para el año siguiente como que se nos anotaron bastante más pibes de lo que esperábamos, y lo que estuvo bueno y que rescato de ese taller, o del primer año, es que fue el único taller en el que los pibes no dejaron de venir porque no querían, o sea, los únicos que dejaron de venir eran porque tenían que trabajar, y ninguno se dio de baja, y fue el taller que terminó con más alumnos, y con más producción y más, o sea, como que se notó que realmente la estenopeica funcionó como una herramienta de inclusión y que se armó una cosa hermosa entre nosotros y entre los alumnos y entre ellos. Sí, lo agotador fue lidiar un poco con el que coordinaba los talleres, creo que eso era bastante más desgastante que los mismos pibes, que era una persona bastante especial, pero bueno. Y la muestra de fin de año, nada, terminaron las fotos, quedaron hermosas, fue como todo muy emocionante y yo me estaba yendo de viaje y tenía que volver al año que viene a seguir con el taller. Al año siguiente volvimos, nos anotamos todos, se anotaron todos los pibes y más, y uno de los problemas que hubo fue que teníamos 10 pibes que ya habían hecho un año entero de estenopeica, que la tenían muy clara, y teníamos 10 pibes que no tenían ni idea. Entonces lo que había planteado yo es dar 2 niveles de estenopeica sin pedir, o sea, por comodidad mía más que nada, para que, qué sé yo, poder seguir profundizando con los que venían el año pasado y poder darle más bola a los que no tenían ni idea. Bueno, obviamente me dijeron que no era posible eso, así que tuve que
ver la manera de que se integren estos dos niveles y que podamos seguir adelante trabajando de la misma manera. Lo que se me ocurrió hacer fue primero a los que venían avanzados, que me ayuden a mí, o sea, que formen parte de la enseñanza y de que ellos ayuden a los otros a que se pongan al nivel de ellos. Y la manera que me pareció más concreta de enseñar fue armar una cámara oscura gigante, que creo que hay fotos. Hicimos una cámara oscura gigante y ahí los chicos que no sabían nada como que pudieron ver este funcionamiento. Bueno, ahí está, sin armar. ¿No? Bueno, cuestión que los pibes que no tenían ni idea entraron ahí adentro y no la podían creer que su compañero se había invertido. Y un poco fue eso, ¿no? Como tratar de buscar la manera más rápida y más eficaz de que entiendan el proceso. Y bueno, yo después como que tuve un momento en el que me estaba agotando un poco y ahí cayó Ruth a ayudarme con el taller y después siguió ella unos 2 meses, ¿no? Y después seguimos juntas. Así que ahora los voy a dejar con Ruth, que les va a explicar a ver cómo les fue a ella. Yo creo que ya mucho lo has dicho vos, pero cuando yo llegué los chicos estaban hartos de ver sus fotos en blanco y negro, por ejemplo. Entonces gritaban color. Nada, para mí, yo considero que lo más lindo fue aprender entre todos a construir como 20 fragatas con cajitas de fósforos, con chicos que muy probablemente no tenían muchas ganas de estar ahí, pero que estaban y que después terminaban enganchados. Y la relación que generamos entre todos por el solo hecho de tratar de aprender a hacer imágenes de distinta forma. Porque el Estenopeica tiene eso, creo que estamos seguros todos los que tratamos de enseñar esto, que se genere un vínculo entre todos los que están haciendo imagen y entre uno mismo y la imagen, ¿no? Entonces, nada, eso pasaba en la villa todos los sábados. Yo debo reconocer que muchos sábados llegaba en un estado insalubre, peor que los alumnos, y nos entendíamos y trabajábamos y considero que las imágenes que hemos logrado capturar en todos esos sábados a la mañana en Barracas están ahí y dicen lo que tienen que decir, qué sé yo. Los chicos empezaron a escribir un ensayo sobre el tipo de imagen que querían producir y era muy lindo porque obviamente no les gustaba para nada el hecho de escribir, ¿no? Era como... además había cada personaje. No, es que había una... Fiorella, por ejemplo, quería escribir sobre su cotidianidad, entonces nada, hizo fotos desde que se levantaba a tomar el colectivo para ir al colegio y hacía fotos y tuvo un gran ensayo fotográfico estenopeico. Después había un Beto que decía que su fragata era touch, entonces, ¿cómo hacía? Es touch, o sea, como los iPods touch, entonces decía que su fragata era touch. Pero vos habla entonces en el micrófono. Que no me acuerdo. Es un chico que es muy canchero. Y que lo gracioso fue cuando Ruth dijo lo del tema, él dijo que iba a hacer fotos de flores. Sí, claro, él quería hacer fotos de flores, lo cual era totalmente falso y era para salir de la tarea. Y al final terminó haciendo fotos de autos, que era así lo que más le gustaba a él hacer, y tiene unas fotos maravillosas que luego estuvieron en la muestra. Entonces, como considero que cada uno hizo de la cajita de fósforos algo propio y la llevaban para todos lados y nada, era como una herramienta más que ellos sentían útil para el registro de su tiempo y su espacio. Además que era maravilloso porque la paciencia, ¿no? Que es tan jodido de entender hoy,
y nada, terminar el rollo, hacerlo revelar, tratar de estar quietos, que a todos nos cuesta y a ellos en especial. Entonces, nada, eso, la muestra fue muy linda, logramos... Yo no tengo que aceptar que dudé mucho de lo que estábamos haciendo y después pensaba que nada, que lo más importante era ese punto de encuentro, ¿no? Y el poder charlar y estar juntos y hacer, ir a caminar a las plazas en barracas y sentarnos un rato, pero después cuando vi la producción, que ahora hay que decir producción entre comillas, porque cada uno hace lo que quiere hacer, y estos chicos lo hacían considero con mucho amor también y paciencia. Entonces, creo que eso se ve en las fotos y nada, lastimosamente ya no estamos trabajando ahí. No. ¿Qué quieres decir de la estética? No, que estaban como muy acostumbrados, como algo que pasó, que creían que sus fotos salían mal. Entonces, como acostumbrarlos, hay un cambio igual entre las fotos del primer año y del segundo, y el primer año todo el tiempo buscaban como lo quieto, lo nítido y lo conocido, ¿no? Como que el auto salga bien, nítido, la casita bien, las nubes, y romper un poco con esa estética que está como impuesta ya desde... O sea, imagínate, son pibes que para ellos la fotografía es digital, no existe el rollo. O sea, uno me dijo, sí, yo creo que una vez tuve una cámara de rollo que era de mi abuela, y vos decís, pará. Claro, el pibe nunca vieron cámaras de rollo y blanco y negro un poco, pero para ellos las fotos blanco y negro eran fotos viejas. Entonces, romper un poco con esa estética que está impuesta, que es muy difícil salirse de ahí, porque ellos creían que salían mal realmente. Y lo que nosotros queríamos hacerle entender es que no había fotos malas o fotos buenas. O sea, que la estenopeica tiene una nueva estética, que es esta estética de que quizás no salgan las cosas nítidas o movidas, pero es cuestión de ir entrenándose e ir sabiendo y aprendiendo a ver estas cosas nuevas. Que me parece que Ruth lo logró bastante mejor que yo con los pibes, y que al final después empezaron a apreciar esas entradas de luz, o ponerle a Gonzalo, uno de los chicos, le salió la cámara con unas entradas de luz que eran hermosas, y para él estaba re caliente porque se le había entrado luz en la cámara, y eran re lindas. Eso. Entonces, nada, eso, compartir con ustedes. No sé si alguien tiene algo que decir. Ustedes, chicos, preguntas. Hay como dos o tres cosas que me quedaron resonando, ya que estamos charlando nosotros también, que me quedaron resonando de lo que decían ustedes. Y una es el tema de la confianza, ¿no? Me parece que el poder activar todas estas zonas de la confianza, el decir esto, con esto puedo sacar fotos, hay una imagen que va a salir, es decir, estas cosas que tienen que ver con la fotografía, con el lenguaje que manejamos en torno a la fotografía estenopeica, me parece que construye un tipo de lazo que después nos permite hacer juntos un montón de cosas que, digamos, que confirman además que lo podemos hacer, digamos, ¿no? Porque muchas veces en este tipo de espacios, digamos, lo que pasa siempre es nada, ¿no? La no confianza, la imposibilidad de hacer juntos, la imposibilidad de proyectar, y bueno, y digamos, a través del lenguaje fotográfico y del lenguaje de la fotografía estenopeica me parece que se afianzan como algunas cuestiones que tienen que ver con valores, con formas de entender las relaciones que están buenas, por un lado. Y por otro lado, con respecto al lenguaje fotográfico y a las elecciones estéticas, creo que hay como una cuestión que es decisiva, bueno, por lo menos en nuestro trabajo, tanto en Bolivia como ahora en la cárcel, que es elegir, digamos, si estamos viviendo en la mierda total, no reforzarla, digamos, encontrar la belleza donde parece imposible, pero no para embellecer, digamos, o para negar lo que está pasando, sino para poder pensar que es posible transformarlo, digamos, que se puede mirar desde otros lugares y cambiarlo, digamos, no seguir mostrando la mierda total como para reforzarlo y para que todos digan, ah, mirá, bueno, lástima, esto, no, sino de poder, no sé, crear belleza
donde no hay nada y crear valor donde no hay nada y bueno, y eso como que me parece que tiene que ver con la cuestión más, ¿no? de lecciones estéticas y del lenguaje. Que me quedaron cosas que me quedaron dando vueltas de lo que dijeron ustedes. Bueno, no sé si alguien quiere... Le toca a usted. Si quieren que descanse la gente, que se... Claro, ahora vamos a escuchar a Daniel Tubío y nada, vamos a esperar que tenga lista su proyección. Pueden ir al baño, esas cosas que se hacen. ¿Cómo no?
No sé. Lo siento,
soy un desastre, me he olvidado el cargador. Pero por favor. Ah, buenísimo. Se enteró toda la audición. Sí, no queda otra. Tal, yo me hago responsable. No, ahora